Saludos amigos desde el Centro Diurno El Tejar Virtual. Su amigo Eduardo Méndez les da la bienvenida a este espacio y hoy vamos a aprovechar para hablar de un tema que es sumamente interesante y en el cual todos de alguna u otra forma estamos involucrados porque podemos recibir alguna noticia falsa y vamos a tratar de informarles cómo podemos distinguirla. Hoy nos acompaña la periodista Yenani Villanueva. Yenani, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Es un placer poder conversar y también poder hablar de un tema con vos, con ustedes, de un tema tan importante en momentos en que necesitamos información de primera mano. Y esa información, pues imagínense si no es en tiempos de coronavirus, si no tenemos la información de primera mano, información corroborada, lo que podría suceder, ¿verdad? Así que es un tema muy importante. Recordarles que ustedes pueden seguir estas entrevistas en las diferentes plataformas del Centro Diurno del Tejar, en Facebook, en YouTube y ahora a través de la 1020 AM Radio Metrópoli. Empezamos, Yenani. Una pregunta que quizás nos hacemos y no siempre encontramos respuesta. ¿Qué son las noticias falsas? Pero ¿por qué la gente las crea, las construye? Bueno, el nombre en realidad lo dice, noticias falsas. Ahí podríamos decir, ¿de qué se trata? ¿De información o de datos o de opiniones? En este caso no tanto opiniones, pero sí de noticias o de informaciones que no son verdaderas o bien de informaciones que omiten información y hacen que el tema como tal no se comprenda o se comprenda desde otro punto de vista. Entonces, a veces no es solamente la noticia como tal falsa, ¿verdad? Que no está vinculada a ningún hecho, a un hecho verdadero, sino que muchas veces una noticia que se da a medias con una intención de confundir, de dirigir las opiniones hacia un lado y también descartar otras opiniones, eso también se puede entender como noticias falsas. Y esto no es nuevo, es una cosa que se ha hecho todo el tiempo. Lo que pasa es que en estos momentos tenemos megáfonos, ¿verdad? Ahora una noticia corre, una información corre con una gran rapidez y en segundos usted puede ver cómo esa información que no es verdadera puede andar en redes sociales, puede esparcir, puede desplegarse a través de un montón de medios de información y esto no contribuye entonces a que la información sea como debe ser, es decir, corroborada con una fuente reconocida y que tenga credibilidad. Queremos invitarles a ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales a que compartan únicamente información oficial en referencia al COVID que se genera desde www.ministeriodesalud.gov.cr. Es importantísimo que todos manejemos la información oficial para no crear incertidumbre, no crear temor y que esto no nos afecte en nuestra salud, porque eso pasa también en las personas adultas mayores. Yanani, ¿cómo podríamos explicar la diferencia entre hechos y opiniones? Podemos reconocer que algo ha sucedido, pero quizás una opinión puede tergiversar eso que sucedió y llegar información que tal vez no es correcta del todo. Bueno, un hecho, podemos poner un ejemplo, un suceso, ¿verdad? Está muy claro y se distingue. Un suceso puede ser, pongamos, un accidente, una elección, parte de una elección, son hechos precisos, ¿verdad? Donde usted informa exactamente lo que sucedió. Y una opinión es lo que yo pienso sobre un tema en particular. Lo malo muchas veces, o lo incorrecto, es hacer pasar o querer hacer pasar opiniones por hechos, lo que no es así. Uno tiene claramente que decir, esta es mi opinión, esto es lo que yo pienso, y no confundir o querer confundir ya sea al radio escucha, al televidente, a la persona que recibe un mensaje, en el caso de las redes sociales, haciéndole creer
que es un hecho, algo que lo que representa es mi opinión sobre un tema específico. Porque uno también se pregunta, ¿por qué la gente cree? Bueno, muchas veces la gente cree en eso porque cree lo que quiere creer, porque está más vinculado a sus pensamientos, a sus valores, a sus principios, entonces lo quiere creer, pero no se toma el tiempo para corroborar. Y muchas veces uno dice, ¿por qué no? Si yo le doy las herramientas a esa persona para que corrobore, pues fácil, entonces con esas herramientas o con esa práctica o con ese protocolo puede corroborar lo que es cierto o lo que no. Pero lo que asusta es que muchas veces no hay interés de corroborar. Hay nada más interés de creer y de extender lo que yo pienso para que los demás piensen, no importa cómo. Entonces, eso a veces sorprende, porque uno dice, bueno, si yo le digo a esta persona, mire, esto es un hecho falso, aquí están las evidencias, corrobore, vaya, busque, infórmese, vaya a la fuente directa, y esa persona, pues, no lo hace, muchas veces es porque no tiene interés, o sea, no quiere, simplemente quiere creer en eso porque coincide con lo que piensa, aunque no sea cierto, y quiere extenderlo de esa manera. Ahora, con los avances, principalmente del diseño gráfico o con la facilidad que existe ahora de que todos podamos hacer un video desde nuestro celular o compartir un audio, a todos nos llegan informaciones de todo tipo. ¿Cómo verificamos que una noticia es falsa cuando a veces recibimos en nuestro celular quizás un pantallazo de una noticia con el logo de una empresa de noticias, de un noticiero, que es casi similar al que yo estoy acostumbrado a ver en la televisión o estoy acostumbrado a ver en el periódico? ¿Cómo distinguimos las noticias falsas en medio de este mar que nos puede confundir tanto? Y es muy peligroso porque es cierto, la tecnología se presta para cosas positivas y cosas negativas. Entonces es muy fácil a veces reproducir los logos y decir, esta información viene de esta empresa noticiosa, de este medio de comunicación que tiene mucho prestigio, y entonces a veces reproducen los logos y la información la presentan como lo hacen esos medios informativos para crear esa idea de que esa información que se comparte es verdadera. Pero ahí muchas veces lo más sencillo es corroborar, tratar de meterse a medios que ya uno sabe cuál es el sitio en Internet donde están, y entonces poner a prueba esa información que nos llega. Salió en ese medio de información que yo usualmente consulto y que sé que ellos siguen un largo proceso hasta llegar a confirmar informaciones de cualquier tipo. Ya uno conoce de antemano cuáles son los medios de información que usualmente tienen esos protocolos, además de que es parte del periodismo, es decir, del periodismo y de las herramientas del periodismo, de aplicar lo que debe ser, y entonces uno utilizar eso para corroborar la información que le llega. No creerse a la primera lo que es, no preguntarle al vecino que le dice, ay, le sonó bien y entonces ninguno corrobora. No, es utilizar las herramientas, y lo más fácil es tratar de verificar con las fuentes que usualmente usamos y que sabemos que son fuentes o medios de información creíbles, que además ya tienen historia y que aplican todas las herramientas del periodismo para poner y compartir información que es veraz, que ha seguido un proceso, que es lo que no hacen las demás plataformas. En este caso, lo más usual últimamente es que se haga a través de redes sociales o de plataformas en web que no tienen ese tipo de tradición. No estoy diciendo que todas lo hagan o que todos los medios nuevos sean así, no, pero uno tiene que distinguir y corroborar de la forma más fácil, que es llegar a estos medios y entonces verificar si esa información es. También están los sitios oficiales en esto de la pandemia. Tenemos los sitios oficiales de la Comisión Nacional de Emergencia, tenemos el Ministerio de Salud, en Facebook, en Twitter. Entonces uno tiene esa posibilidad de entrar directamente y corroborar ahí, ¿verdad? Corroborar los datos, información,
pedir también a través de un correo electrónico si esto es cierto o no es cierto. Hay muchas posibilidades y tener siempre esa idea de que uno puede ir a la fuente oficial. Ahora es mucho más fácil que antes. Nosotros desde la gerontología abogamos para que las personas adultas mayores accedan a la tecnología y por eso les enseñamos desde computación hasta el uso de un teléfono o una tablet. Esto es maravilloso para todas las personas adultas mayores que nos siguen y nos escuchan. Es importante hacerlo porque en esta pandemia, Yenani, si de algo nos hemos dado cuenta, es de la enorme brecha digital que existe en el país y en el mundo. Y si en algo hemos tratado de colaborar desde la gerontología es a través de la tecnología, la forma en que nos podemos comunicar. Dios quiera que no tengamos una pandemia en el futuro, pero mientras tanto nos preparamos para sufrir menos el aislamiento social a través de la tecnología. Nos hacen una consulta y es precisamente de una persona adulta mayor que nos dice qué hacer, es, qué hacer cuando nos encontramos una noticia y si, cómo distinguimos si es falsa, si es verdadera y cómo evitar esa tentación de compartirla. Bueno, repito lo que decíamos, ¿verdad? Que uno tiene fuentes, uno tiene la posibilidad también de accesar Internet y entonces llegar a ese medio de comunicación que sabemos que sigue un proceso estricto a la hora de verificar las informaciones. Y entonces uno dice, ¿está ahí esa información? Si no está, bueno, no ha pasado de ser un simple rumor, sobre todo cuando son informaciones importantísimas o que quieren poner un panorama en un tema específico, o sea, que de ser ciertas deberían de estar en los medios que conocemos. Entonces, si no están en esos medios de información que hemos consultado a través del tiempo, que sabemos que siguen procesos rigurosos, posiblemente es una noticia falsa. Alguna gente también tiene personas claves en su familia. Le voy a preguntar a fulano, le voy a preguntar a mengano, le voy a preguntar a... eso está bien, ¿verdad? Si tenemos un historial o sabemos que esa persona por lo menos se preocupa por darnos un panorama y por responder como debe ser, ¿verdad? Pero también no podemos dejar de contemplar que muchas veces detrás de ciertas personas también hay intereses. Hay un interés de que usted crea eso. Lo vemos en campañas políticas. Eso es mucho más usual o más fácil o tenemos muchos ejemplos cerca. Cuando se dice alguna cosa de un candidato, de una candidata, y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esto sea cierto? ¿Cómo lo puedo corroborar? Bueno, también a los medios de información también les llega ese tipo de noticias y se encargan de corroborarla. Ahora hay muchos proyectos, la Nación tiene un proyecto, la universidad tiene un proyecto para corroborar noticias. Es decir, a ellos les llegan informaciones dudosas y entonces para satisfacer esa necesidad de la gente de saber si es cierto o no, ellos hacen toda la investigación. Esa también es otra herramienta muy importante. Así que yo digo no irnos a la primera y entonces buscar los medios que sabemos que aplican procesos de verificación. Eso es elemental. Y nos hacen una última consulta y es acerca de los audios. Me dice esta persona adulta mayor, don Eduardo, yo le creo a los audios porque de viva voz me están compartiendo la noticia y esa voz la estoy reconociendo. Qué difícil es discernir en estos casos. Es muy difícil porque tenemos ejemplos de alteraciones también, de alteraciones de audios, de recortes de audio. Es decir, usted está oyendo, está escuchando un audio corrido, pero puede ser que entre una frase y otra cortaron y entonces pegaron y le dieron un significado totalmente diferente a lo que era ese audio. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque nosotros esos pegas, como decimos, de edición,
no las vemos. Y muchas veces están tan bien hechas que ni las sentimos y vemos como un audio corrido, pero puede hacer que se haya cortado partes de ese audio, las hayan pegado con otros momentos de la misma persona y construyen otra cosa totalmente diferente a lo original. Entonces, si no tenemos fuentes, si no sabemos de dónde viene, si no hay un respaldo, es mejor dudar siempre, ¿verdad? Es un ejercicio, yo creo que es una de las cosas que yo lo hago porque, bueno, soy periodista, pero siempre recomiendo a la gente buscar, preguntar, no irse de la primera, a no ser que uno esté interesado en que esta información de vuelta sin preguntar si es cierta o no. Pero si estamos llenos de buena intención y queremos de veras saber si es verdadera o falsa, pues entonces nos vamos a corroborar eso entre los medios que ya conocemos. Queremos agradecerle, Yenani, por este tiempo que ha compartido con el Centro Diurno El Tejar Virtual en este tema tan importante de cómo reconocer las noticias falsas. No, muchísimas gracias más bien por invitarme. Es un tema importantísimo y yo creo que me despido recordándoles eso, que la información es muy importante, es vital, ¿verdad? Para movernos en estos momentos. Tan importante ha sido que estamos pendientes de todos los reportes diarios, de lo que suceda diariamente. Así que lo mejor para salir de una situación de este tipo es seguir indicaciones y siempre estar pegado y al tanto de lo que las fuentes oficiales tengan y también de los medios oficiales lo que ofrezcan. Oficiales en el sentido de, no estamos hablando en este caso de que sea del gobierno, etcétera, no, medios, digámosle, medios que ya conocemos, que ya sabemos cómo actúan, que sabemos que no van a poner en entredicho y no van a arriesgar años de credibilidad por una cosa que no es cierta y que entonces hacen el trabajo periodístico como debe ser. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, invitarles a que sigan en sintonía del Centro Diurno El Tejar Virtual a través de Facebook, de YouTube y de la 1020 AM Radio Metrópoli. Su amigo Eduardo Méndez les dice como siempre, hay que ser felices, pero hay que serlo el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias.